Bien, buenas tardes hermanos, o buenas noches. Qué lindo que es poder compartir un pasaje que ya se estuvo comentando. Gracias a Dios estamos compartiendo esta epístola de Pedro y justo hoy tocó el capítulo 2 y fue hermoso ver los comentarios y aportes de cada una de las hermanas que estaban compartiendo este pasaje. Y hoy vamos a estar considerando también los primeros 10 versículos de este pasaje, 2 Pedro capítulo 2, versículos del 1 al 10. ¿Sí? En estos versículos termina el pasaje que habíamos titulado lo que la gracia significa sobriedad, y lo habíamos analizado en la santidad, en el temor a Dios y en el amor a los hermanos. ¿Sí? Y ahora vamos a estar analizando que la gracia significa sobriedad en el crecimiento, ¿sí? Indicando la forma en que debemos hacerlo y considerando también lo que cada uno de nosotros somos por la gracia de Dios, ¿sí? Vamos a leer entonces los primeros 3 versículos de 1 Pedro capítulo 2. Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. Acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes o calumnia, chismes. Versículo 2. Como bebés recién nacidos que buscan ansiosos la leche de su madre, deseen con ganas la leche espiritual pura, no adulterada, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación, o serán mejores cristianos. Pidan a gritos ese alimento nutritivo, ahora que han probado la bondad del Señor. ¿Sí? La realidad es que la nueva vida en Cristo que tenemos cada uno de nosotros a partir del momento de nuestra conversión nos debe llevar a desear, a anhelar, debe manifestarse a través del deseo de crecer. ¿Sí? Y vamos a leer un pasaje que se refiere a esto del crecimiento y el peligro de no crecer. ¿Sí? Hebreos capítulo 5, a partir del versículo 11. Nos gustaría decir mucho más sobre este tema, que es el sacerdocio de Cristo, es lo que venía tratando, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan, o que las palabras le entran por un oído, le salen por el otro, pero no lo recepcionan en su intelecto. ¿Sí? Versículo 12. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta con leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Sí? ¿Qué tema este del alimento? Lo que Pedro está enfatizando aquí es cómo los bebés reclaman su alimento. ¿Sí? Los que hemos sido padres nos damos cuenta de esa realidad. ¿Sí? Se ponen a llorar de tal manera desesperada y con tanto anhelo de recibir aquello que ellos detectan que necesitan, que sirve para su crecimiento. ¿Sí? Y la realidad es que ese crecimiento no tiene un límite,
cada día debemos crecer en el conocimiento práctico de la gracia de Dios y su manifestación en nuestra vida. ¿Sí? La santificación es como una moneda de dos caras. Por un lado debemos despojarnos del mal, pero a su vez no podemos quedarnos desvestidos o desnudos. Tenemos que revestirnos del bien. ¿Sí? Pablo en Colosenses habla de esto, ¿sí? Que nos tenemos que ir quitando la ropa de nuestra vieja naturaleza e ir vistiéndonos con las características o la ropa de nuestra nueva naturaleza. ¿Sí? Hay un peligro detrás de todo esto. El Señor Jesús lo menciona allí en Mateo capítulo 12, versículos 43 al 45. Dice, cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Entonces dice, volveré a la persona de la cual salí. De modo que regresa y encuentra su antigua casa vacía, barrida y en orden. O sea, se despojaron de todo lo malo, pero no se revistieron de lo bueno. Entonces, el espíritu busca otros 7 espíritus malignos, más malignos que él, y todos entran en la persona y viven allí. Y esa persona queda peor que antes. Esto es lo que le ocurrirá a esta generación maligna. ¿Sí? Lucas 11, 24 a 26 es el pasaje paralelo que nos refiere la misma historia. Estos pasajes nos advierten del peligro de no completar esta doble tarea que implica la santificación en nuestra vida. Despojarnos de aquellas cosas que representan a nuestra antigua naturaleza, pero también revestirnos de aquellas cosas que representan la nueva naturaleza. ¿Sí? El término